fisiología, epidemiología, un poco de otra enfermedad, cómo diagnosticamos y el tratamiento de las complicaciones. Entonces, vamos a empezar diciendo que el páncreas es un órgano pequeño, 80 gramos aproximadamente, retroperitoneal, y la semiología descansa sobre la L1, L2, por eso que el dolor irradia, ¿no?, hacia la espalda. Las relaciones vasculares muy importantes como el tronco ciliaco, arteria ventrícula superior, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque según estén comprometiendo o no, se puede ver si es resecable o no la neoplasia, ¿no?, el cáncer de páncreas. Definición, vamos a decir que es una enfermedad inflamatoria de inicio muy rápido, que causa un dolor abdominal muy intenso y puede llegar a causar disfunción de múltiples órganos, ¿no?, que puede llegar a la necrosis pancreática y a falla multiorgánica. Eso es importante porque es una de las patologías que puede llevar, como ustedes han visto, una mortalidad bastante alta, ¿no?, desde el 1 incluso al 50%, dependiendo del tipo de pancreatitis que sea. Y va a depender también de los factores de riesgo de la población, ¿no?, si son obesos, el alcoholismo u otros hábitos dietéticos. Entonces es importante dentro de la epidemiología comentar de que es una enfermedad altamente prevalente. Cuando sean ustedes internos van a tener pacientes, casi todos van a tener una hospitalización, tanto pancreatitis aguda, moderada, leve, moderadamente severa o severa. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Esa también suele ser pregunta de sus exámenes teórico-prácticos, exámenes de igual teóricos, ¿no? Decimos que es leve cuando el paciente no tiene complicaciones locales, o sea que sean peripancreáticas, intrapancreáticas, ni tampoco sistémicas, o sea, no hay ningún tipo de complicación, que es la mayoría, casi hasta un 65% de todos los pacientes, ¿no? Y de estos, una media de ingreso en hospitalización de 6 días y de ellos ninguno llega a fallecer. Pero moderadamente severa, eso se dice cuando ya hay falla de un órgano, falla orgánico de menos de 48 horas o que hay una complicación local, ¿no? Local nos referimos a una colección líquida peripancreática, una colección o una necrosis. También hablamos de una alteración, una complicación local o falla de órgano blanco, ¿no? Esa es la definición. Entonces, de esto es un 28% de todos los pacientes tienen ese tipo de pancreatitis. Y la media de ingreso es casi de 11 días, ¿no? Y acá sí tenemos ya por lo menos mortalidad de 2%, ¿no? Y la más importante, más complicada de manejar, que es la severa, cuando ya el fallo orgánico es de más de 48 horas. En este caso es el menor porcentaje, un 7%, pero pueden quedar hospitalizados hasta en una media, ¿no?, de 39 días. Lógicamente que hemos tenido pacientes que estaban hasta 3, 4 meses hospitalizados por este tipo de patología. Y aquí ya es un 50-50, ¿no? O sea, 50% viven y 50% fallecen, ¿no? Entonces, hay que saber cómo clasificamos porque según es el manejo. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de presentaciones, ¿no? Tenemos la pancreatitis aguda, intersticial edematosa, que es el mayor porcentaje, un 80-85%, que van a ser las leves y moderadamente severas, y la necrotizante, que es la severa, ¿no?, que hasta un 15-20%. Entonces, en la leve, como ustedes pueden ver, solamente es un páncreas edematoso. Se ve en las tomografías también un páncreas edematoso, se ve un poquito la grasita pancreática, se ve, no está tan definida. Sin embargo, la necrotizante ya vemos colecciones, ¿no?, ya vemos necrosis dentro del páncreas, ¿no? Entonces, y es la que es más peligrosa porque se llega a infectar. O sea, todo el tejido necrótico desvitalizado es propenso a infecciones. Luego, esta parte es importante porque de acá va a venir para su examen, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este cuadrito? Nos habla de que hay una evolución de la pancreatitis aguda. Una evolución, la fase temprana y tardía. La primera semana hablamos de una fase temprana. ¿Por qué? Porque en esta semana se da una cascada inflamatoria. Ahí empieza todo el fenómeno de digestión por las amilasa, las enzimas pancreáticas. Puede haber una translocación bacteriana, hay leucocitosis, hay taquicardia, hay febrícula, hay una PCR elevada, pero es la primera fase donde, como dice, es la fase temprana. En esta fase, ¿por qué es importante? Porque el manejo va enfocado al manejo de hidratación, nutrición,
damos analgésicos, pero ahí todavía no hay infección, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque recién a partir de la segunda semana ya está más claro, ¿no? Las necrosis, entonces ahí recién es cuando se infecta. Entonces la pregunta va a ir en ese aspecto. Paciente de 25 años con 3 días de enfermedad, dolor abdominal, náuseas y vómitos, también asociado a taquicardia, febrícula, hay leucocitosis, tenemos una PCR alta. ¿Cuál es el manejo? Estamos en tercer día, a pesar de que tenga algunos signos, ¿no?, inflamatorios, no hay infección. Entonces la pregunta es, este paciente, ¿cuál es su manejo? Alternativas. Manejo de soporte, nutrición, hidratación, o vamos a drenarle la necrosis, o vamos a darle antibióticos, es muy pronto, ¿no? Entonces, lean bien sus preguntas en su examen. El tiempo es importante. Si es menos de una semana, el manejo sigue siendo de soporte. Más de una semana recién hay que pensar en dar antibióticos, ¿no? Porque recién en esas primeras todavía no se infectan, ¿no? Es raro, es rarísimo que haya una infección en la primera semana. Suele suceder en la segunda semana y en adelante. Entonces, recién ya en la segunda semana ya ahí están más claras, ¿no?, las colecciones agudas líquidas peripancreáticas, los pseudoquistes, la necrosis. Ahora vamos a explicar bien esta parte. Y después el complejo sistémico, pero recién a partir de acá, ¿no? Entonces es importante eso para dar el tratamiento, ¿no? Esa es una pregunta para su examen, ¿no? Entonces, doctora, el punto de corte es día 15. Una semana. 15, Una 8, semana. 8. Claro, o sea, la primera semana es de inflamación, de traslocación bacteriana, pero de infección recién a partir de la segunda. La segunda semana empieza en el día 8 o 9, claro, recién empieza ahí, ¿no? Entonces, eso tiene que saber. Acá vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, poniendo especial énfasis en la hidratación, o sea, en qué paciente es o no adecuado hidratar. Entonces decimos, en un paciente con una pancreatitis aguda leve, en la que no haya muchas pérdidas, ¿no? Porque es importante las pérdidas. En este caso, va a haber una precardia que va a estar bien, va a estar un corazón que va a estar bien, que esa bomba, va a haber una buena perfusión de los órganos, va a haber una buena presión, ¿no?, que va a llegar a todos los órganos blancos, y puede haber una pequeña, ¿no?, disminución de la diuresis. En este caso no hay mucha alteración. ¿Qué quiere decir eso? Que en una pancreatitis aguda leve, sin muchas pérdidas, no requiere tanto líquido, ¿no?, solamente lo necesario. Pero ¿qué sucede cuando ya hay más pérdidas? Es una liga de la hipovolemia. Hablamos de esto, ¿por qué? Porque ahí ya hay más náusea, más vómito, hay una hemoconcentración, disminuye, ¿no?, el flujo urinario, también hay colecciones, hay lo que se llama secuestro del tercer espacio. Quiere decir esto, que se comienzan a formar las colecciones, ¿no?, colecciones líquidas peripancreáticas. ¿Esto qué va a causar? De que todo el líquido vaya ahí. Aparte que también va a suceder un síndrome de permeabilidad capilar. ¿Qué decir esto? De que el líquido se va a salir al extravascular, ¿no? Por ejemplo, podríamos de repente explicarlo cuando se dan un golpe de repente en su mano, la mano se edematiza, ¿no? Entonces todo el líquido ha salido al extravascular. Pues igual sucede acá. O sea, en la pancreatitis aguda, con pérdidas ya con la hipovolemia, tenemos esta alteración. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo el líquido se va a salir, ¿no?, al extravascular. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser que haya menos diuresis, menos perfusión de órganos blancos, y es cuando van a fallar, ¿no?, cuando va a haber las fallas de órganos blancos. Entonces, en este tipo de pancreatitis, cuando hay hipovolemia, es importante una buena hidratación, porque con eso yo puedo ayudar a que se sigan perfumando los demás órganos, ¿no? Entonces, es lo importante en esta fase. Cuando ya pasamos a la liga del shock distributivo, cuando el paciente está con una pancreatitis severa, está en UCI, ya además de lo que ya comentamos de hipovolemia, sucede un fenómeno de inflamación. Hay tanta inflamación que así coloquemos líquidos no va a poder controlar, ¿no? Entonces tenemos que utilizar ya noradrenalina, epinefrina, porque hay que subir la presión de otras maneras, ¿no?, porque hay un shock distributivo. Entonces hay que saber diferenciarlo, hay que saber dar un tratamiento adecuado, porque por ejemplo en la primera que les comenté no requiere más hidratación que la normal. En la segunda sí requiere un buen bolo, ¿no?, para que pueda subir la presión, y en esa ya requiere otro tipo de manejo en cuidados intensivos. La etiología, vemos las 3 principales causas desde la pancreatitis: es
litiásica, por alcohol y por triglicéridos, ¿no? Entonces es importante que ustedes recuerden estas tres causas, ¿no? ¿Por qué? La mayoría, como ustedes van a ver en los hospitales que están rotando ya gastroenterología, la mayoría son litiásicas, ¿no? Unas cuantas, bueno, son por alcohol y ya un poco más raras por triglicéridos, ¿no? Luego que también hay que saber que hay también, puede haber por CEPRE, puede también haber pancreatitis crónicas que causen exacerbaciones, ¿no? Que ven pancreatitis aguda, fármacos, quimioterápicos que pueden dar también pancreatitis aguda, incluso por ejemplo, una enteroscopía, pues nos hemos ido de intestino delgado por una hemorragia digestiva intermedia, también puede causar pancreatitis. Entonces son varias causas, ¿no? Pero las principales son estas, ¿no? Y hay que buscarlas en todos los pacientes. Acá también tienen un pequeño resumen de la etiología obstructiva, ¿no? Decimos que hay cálculos, puede haber tumores, hemos tenido también pacientes con parásitos en la vía biliar, ¿no? Fasciola, áscaris incluso, ¿no? Por la vía biliar y eso ocluye. Al ocluir la vía biliar, entonces no va a haber un adecuado flujo de la secreción pancreática y va a suceder la pancreatitis, ¿no? Igual también el tipo de alcohol, tenemos también el veneno de escorpión, los fármacos, entonces es bastante amplio, ¿no? La etiología. También tenemos los triglicéridos, que dijimos, ¿más de cuántos triglicéridos? 1000. Más de 1000, ¿no? Entonces, también la diabetes también puede causar pancreatitis, la hipercalcemia es importante, también puede haber las vasculitis, émbolos, ¿no? También puede haber de vasos. Es bastante amplio, ¿no? Entonces, pero lo principal ya las mencioné, las tres causas. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una pancreatitis aguda? Entonces, decimos que tiene que cumplir 2 criterios de 3 según quien Atlanta. ¿Qué dice? Que tiene que haber dolor abdominal agudo en epigastro, cuadrante superior izquierdo, irradiado hacia la espalda, asociado a náuseas y vómitos, ¿no? Es muy frecuente este síntoma y es muy específico, ¿no? O sea, es muy raro que haya pancreatitis sin náuseas y vómitos, o sea, hay que dudarlo, ¿no? Casi siempre va con náuseas y vómitos. Luego el aumento de enzimas pancreáticas, ¿no? Que esté más de 3 veces el valor normal. O sea, en este caso, amilasa y lipasa no sirven para ver severidad, ¿no? Así estén 7000, 8000, 10000, eso no dice que sea severo. Solo nos da el diagnóstico, eso es importante. Otro que también tiene que haber un hallazgo compatible en la tomografía o la resonancia, ¿no? Entonces, 2 de esos 3 podemos llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque hemos tenido pacientes que no han tenido el aumento de amilasa y lipasa. Por ejemplo, en un paciente que tuvo una pancreatitis alcohólica no llegó a elevar. Solamente teníamos el dolor y la tomografía, ¿no? Que nos hablaba de un páncreas edematoso. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Para eso es importante. Luego acá tenemos algunos signos en el examen físico que son patognomónicos, en de Gray-Turner, que es el equimosis a nivel de fosa ilíaca izquierda, el signo de Cullen también tenemos. Entonces, el diagnóstico por imágenes, ¿qué podemos decir? El primer examen que se solicita en un paciente con pancreatitis aguda, ¿cuál vendría a ser? La ecografía. ¿Por qué? Porque la etiología más frecuente es la biliar. Entonces, por eso pedimos siempre ecografía. Pero hay que tener en cuenta que puede haber, en los pacientes con pancreatitis aguda, puede haber bastante meteorismo abdominal. Entonces, y eso hace que no se vea. Recuerden que el aire en una ecografía evita que veamos bien el páncreas. Entonces, también podría ser un falso negativo, ¿no? Y decir que no vemos nada, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay la patología. Luego, el estudio de elección es la tomografía, ¿no? Pero la tomografía no se indica en todo, solamente en casos que haya duda diagnóstica, digamos que yo tenga el dolor, pero que no tenga la amilasa ni la lipasa elevada, yo recién ahí pido una tomografía, o que el paciente tenga una pancreatitis aguda grave, o tenga falla de un nuevo órgano, fallo orgánico, o sospechemos que está complicando con por ejemplo, una necrosis, ¿no? Entonces, en ese caso, recién yo solicito la tomografía. ¿Y cuándo debería ser? Recién a partir del 3er al 5.º día. ¿Por qué esperamos tanto? Porque recién en el 5.º o 4.º día se van a ver las complicaciones locales, reales, ¿no? Pues ustedes, el paciente viene hoy día y el dolor lo tuvo hace 2 días y le piden desde ya, no va a salir nada, va a salir probablemente un páncreas levemente edematoso y no va a decirnos cuál es la gravedad, pues, ¿no? En realidad. Entonces, ¿el gol estándar es la tomografía? Claro, para pancreatitis, para llegar a un diagnóstico es la tomografía. Es el estudio que nos va a determinar
mejor, porque a veces, como dije, la ecografía siempre la pedimos, pero muchas veces no nos da, pues, ¿no? Que haya un páncreas realmente que esté hematoso. Puede que salga normal, sin embargo, la tomografía dice que ya está alterado, ¿no? Entonces, mejor la tomografía, pero recién a partir del tercer día, ¿no? Entonces, no hacerlo antes, y ya les comenté que no sale por las lesiones, ¿no? Recién se instauran a partir del cuarto. Luego, también se puede pedir resonancia, mayormente como la causa más frecuente es coledocolitiasis, microlitiasis vesicular y también vía biliar, también nos ayuda, ¿no? Para determinar la vía biliar, o también como resonancia magnética para detectar las colecciones, qué tipo de colecciones, o si son pseudoquiste o es una necrosis. También nos ayuda en eso, la resonancia es mucho mejor para eso, la resonancia magnética, para ver de qué se trata. Entonces acá nuevamente vamos a repetirles esta clasificación que es importante, que también nos vamos a preguntar eso en su examen teórico práctico, cómo clasificamos la pancreatitis, ¿no? Entonces dijimos que leve era cuando no hay una complicación local ni tampoco falla de órgano blanco. ¿Cuándo digo que es falla de órgano blanco? Cuando tiene un puntaje de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un PAFI menor de o entre 200, o sea, menor de 300, por cuenta, ¿no? Entonces, si tiene un PAFI ya entre 200, ya es un falla de órgano respiratorio. Si tiene una creatinina más de 1.9, ya es falla de órgano blanco, falla renal. Si no responde a fluidos y está la presión arterial sistólica menos 90, ya es una falla de un órgano blanco. Entonces, cuando tenemos cualquiera de estas fallas, ya decimos que es una pancreatitis aguda moderadamente severa, ¿no? Y que se recupere en menos de 48 horas. Y si esta falla de órgano blanco persiste más de 2 días, ya es severa, ¿no? Entonces es importante que se memoricen al menos eso, porque eso también va a venir en su examen, ¿no? Entonces traten de memorizarse, eso no es muy complicado. Más bien lo que tienen que tener en cuenta y que podría ser la agarrada de su examen es que cuando haya alguna complicación local, o sea, si digamos no haya falla de órgano blanco, pero haya colección líquida pancreática o haya una necrosis, ya es moderadamente, ¿no? O sea, sí, ya, porque acá no tiene que ver absolutamente nada, ni complicación local, ni sistema. Pero si ya hay una, si no haya falla de órgano blanco, ya es moderadamente severa, ¿no? Entonces es importante eso y se puede hacer una agarrada de examen. Luego, entonces vamos a hablar de esto. Acá nuevamente les coloqué cómo se clasifica, cuando dijimos que hay falla de órganos. Es importante tener en cuenta, no nuevamente resaltarles. De todos los pacientes con pancreatitis aguda, los que tienen una inflamación local importante va a ser solo un 30%. Y de ellos van a ser un CIRS al menos, ¿no? Hasta un 50%. Y de ellos van a ser un fallo orgánico, ¿no? Que sea un fallo orgánico transitorio, que es menos de 48 horas, es un 7% más o menos, ¿no? Y de ellos la mortalidad es baja, es un 10%. Y que sea un fallo orgánico persistente más de 48 horas es una mortalidad hasta de un 50%. Entonces es importante diferenciarlo porque en estos pacientes hay que prestar mucha atención, tratar de ser un poco más minuciosos en su manejo para que el paciente no se complique, ¿no? Más, porque tiene más probabilidades de ir mal. Entonces, para ver qué paciente, ¿no? Yo tengo que tener mucho más cuidado, tengo que tener más atención, vemos factores, ¿no? Unos hallazgos clínicos que se han relacionado a un curso severo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacen sus tesis, ¿no? ¿Qué factores están asociados a pancreatitis aguda severa? Estos, ¿no? Ustedes, digamos, que quisieran estudiar, ¿no? En su tesis, ¿no? ¿Qué factores están asociados? No son estos, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado que la edad más de 55 años, 60 años, ya es factor de riesgo para que haga una pancreatitis severa. El que sea obeso, también. El que vea contracción de conciencia, también. Que tenga un CIRS. ¿Qué es un CIRS? Que tenga 2 o más de los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Frecuencia cardíaca más de 90, respiratoria más de 20, temperatura más de 38, menos de 36, leucocitosis o leucopenia con desviación izquierda, ¿no?
tuviera 2 de esas, ya es una pancreatitis, ya tiene criterios de CIRS, ¿no? Y al tener CIRS ya es un paciente que va a ir probablemente a un curso severo. Entonces, ustedes tienen que tratar de memorizarse eso, porque también, si se dan cuenta, muchos de estos pertenecen a scores pronósticos. Por ejemplo, el VISAP, ¿no? El VISAP, vamos a revisarlo ahora, contiene el CIRS, contiene la edad, también datos, ¿no? El boom más de 20 también memoricen, igual va a venir pregunta ahí en su examen, ¿no? Paciente que viene con dolor abdominal, con un boom de 25. Ya tienen que ir pensando de que es un paciente que va a ir a severa, ¿no? Una creatinina alta, un hematocrito elevado, no es importante, más de 44. Ya nos habla de que el paciente ya está con una hemoconcentración y eso nos va a es un factor de riesgo que vaya a severo. Otro, que tenga derrame pleural, que haya infiltrados en el pulmón, también ya nos habla de que va a ir a severo, ¿no? Y justamente todos estos hallazgos clínicos se han traducido en scores, ¿no? Estos scores, por ejemplo, yo les recomendaría que se memoricen por lo menos el VISAP, porque el Apache es muy bueno, pero es bastante complejo, tiene muchos valores que tendrían que memorizar. De repente, uno de los más sencillos que se aplica al ingreso, ¿no? Las 24 horas, es el VISAP. Es el VISAP que contiene la B, el boom, ¿no? Más de 20 o la urea más de 42. Otro paciente con algunos tiene que cumplir por lo menos 3 de ellos. Tiene un boom de 30. Está con un estado neurológico alterado, tiene un CIRS, ya digo que este paciente va a ir a severa, ¿no? Edad más de 60, efusión pleural. Si cumple de estos 3, ya digo que el paciente va a ir a severa, ¿no? Entonces, es importante que al menos memoricen uno, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan a sus pacientes, cuando sean internos, que van a colocar pancreatitis aguda, Salud. biliar, moderadamente severa o leve, digamos leve, pero con un VISAP alto, VISAP de 4 puntos. ¿Eso qué va? ¿Eso qué significa? Que uno tiene que tratar de vigilar más de ese paciente porque tal que se puede complicar, ¿no? Entonces, ¿Cuántos puntos del VISAP deben ser para...? 3 mínimo. Mínimo 3. Con 3 ya digo. Entonces, también tenemos otro tipo de predictores como por ejemplo la PCR, ¿no? Más de 150, la procalcitonina también nos ayuda, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la PCR y por qué también es importante no pedirla de ingreso, sino recién al segundo o tercer día? Porque recién ustedes se dan cuenta en una pancreatitis edematosa, recién se eleva al tercer día. Recién ahí tiene su pico, se mantiene hasta el cuarto, quinto día y luego baja. Esa es una pancreatitis aguda leve edematosa. Pero ¿qué pasa cuando es ya una severa o es microtizante? Se eleva más lentamente, ¿no? Pero recién ustedes ven a partir del tercer, cuarto y permanece elevado más tiempo. Entonces, eso nos ayuda a determinar si el paciente está haciendo una pancreatitis aguda edematosa o necrotizante, ¿no? ¿Y para qué es importante? Para controlar cómo va el páncreas, ¿no? Porque si uno tiene una PCR al día, ponle 15, que está en 300, entonces quiere decir que ya es una necrotizante. Eso nos va a ayudar. O sea, cuando a mí me piden ya, ¿cómo controla la pancreatitis aguda? ¿Cómo yo veo si el paciente está yendo bien o está mal? Con la PCR. Eso no, si está bajando, que ya está yendo bien, está desinflamando el páncreas, ya podría irse de alta pronto. Pero si no, si eso se mantiene alto, persiste más alto o se eleva más, pienso que se está complicando. ¿Complicando con qué? Puede ser la necrosis infectada, por ejemplo. Ustedes tienen que vigilar eso y eso sirve recién, dijimos, a partir del segundo o tercer día. O sea, no es que de ingreso tú ya le pides, excepto que el paciente me diga ya está una semana en mi casa con el dolor, bueno, ahí tal vez podríamos ya pedirlo, ¿no? Pero es importante el tiempo. Acá les dejo para que lo revisen el Apache que contiene, que esto se usa bastante en la UCI, ¿no? Todos los que ingresan a UCI se les pide este score de Apache para ver, ¿no?, cuál es su pronóstico. Y acá están los puntos de corte, ¿no? Entonces el Apache, un Apache mayor o igual a 8, ¿qué nos dice? Que el paciente va a ir a una pancreatitis severa. VISAP más de 3, igual. El RAM, donde podrían aplicarlo, o la urea sola o la PCR, ¿no? Entonces, por eso son otros puntos de corte. Al menos les recomendaría que al menos se memoricen pues el VISAP, ¿no? El VISAP, recordemos, a las 24 horas, la PCR 72 horas. Al menos utilizar un score, ¿no? Pero
menos tener uno, y eso va a mirar en su examen también. Luego ya nuevamente acá recalcamos lo de las indicaciones de la tomografía, que ya dijimos con un diagnóstico un poco claro, cuando te esté yendo mal el paciente, no mejora pese al manejo conservador, y recién a partir de las 72 horas, ¿no? Mínimo, no puede pedirlo antes, tiene que ser 72 horas. Y la resonancia, como les comentaba, es mejor detectando la necrosis. Ustedes que han hecho imagenología, la resonancia ayuda mejor para determinar si ese contenido del páncreas es necrosis, es tejido desvitalizado o es líquido, ¿no? Entonces es importante que ustedes pidan ese estudio para diferenciar, ¿no? Cuando ya hay necrosis instaurada o una sospecha, ¿no? Luego, otro punto importante es que, también se lo sacamos de la Guía Americana de Gastroenterología, que en todos los pacientes mayores de 40 años en quienes no hayamos identificado una causa, tienen que pedir una tomografía. O sea, paciente que así sea leve, tenga más de 40 años y que yo no he encontrado cálculos en la vesícula, no he encontrado triglicéridos elevados, no consume alcohol, ¿qué tengo que sospechar? Que sea un cáncer de páncreas. Muchos pacientes debutan con una pancreatitis, ¿no? Hemos tenido pacientes también en consultorio externo que han tenido, ¿no? Un tumor en cola de páncreas, que han hecho pancreatitis a repetición, y es importante, ¿no? Entonces también igual, ese es un puntito extra para ustedes. Luego, ¿cómo verificamos severidad según la tomografía? Entonces en una tomografía ustedes tienen, ¿no? Esta sumatoria. Esto es el score de Baltasar, que así se llamaba, pero ahora ya unido, ¿no? Este score de Baltasar más estos puntos de grado de necrosis ha sacado un índice de severidad, que es como ustedes les informan las tomografías. Ustedes les informan paciente con tomografía, con un índice de severidad alto. Es severa según tomográficamente, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos eso, no? Entonces, A es un Baltasar, A es un normal. Un B cuando hay un agrandamiento difuso del páncreas, un C cuando hay anomalías intrínsecas ya dentro del páncreas o cambios en el tejido pancreático, D cuando hay una colección y E cuando hay más de 2. Necrosis cuando hay más 2 puntos, cuando es menos del 30%, 4 cuando ya está 50%. Por ejemplo, en esa tomografía, ¿qué podemos decir? Vemos acá un páncreas, el páncreas, vemos que toda el intrapancreático está con una colección que no capta contraste. El páncreas normalmente capta, ¿no? La parte que quedó del páncreas todavía vitalizada capta contraste, ¿no? Mientras que esta zona de acá no capta contraste, y además tiene aire, ¿no? Todo lo negro es aire, tiene aire, no capta contraste, entonces es una necrosis, ¿no? Entonces si vemos que el páncreas solamente es lo poco que se puede ver acá, decimos que es uno, que el páncreas ya tiene una colección grande, ¿no? Mal definida porque todavía no tiene tan buena pared. La pared es esta, ¿no? O sea, el neuróneo tiene una pared, se debería ver más definida, o sea, muy nítida la diferencia entre esto y esto. Y acá todavía no está tan nítido, no tiene pared. Es una colección más definida y a la vez acá tenemos otra acá. Circularmente también tenemos un poquito de colecciones en esta zona de acá, ¿no? También hay colección peripancreática. Entonces ahí decimos que sería más de 2 colecciones y la necrosis es más del 50%, ¿no? Del páncreas. Entonces decimos que es un índice de severidad alto, ¿no? Entonces así les van a informar, ustedes saben cómo interpretarlo, ¿no? Luego, otro punto importante es hablar de las complicaciones de la pancreatitis aguda. Depende según el tiempo. Entonces, en un paciente con pancreatitis aguda edematosa, solemos tener colecciones agudas peripancreáticas, alrededor del páncreas, que dentro de las 4 semanas se llama así, ¿no? Colección aguda líquida peripancreática. Cuando esto pasa más de 4 semanas, cambia de nombre, se llama pseudoquiste pancreático. Cuando la pancreatitis es necrotizante, menos de 4 semanas se llama colección necrótica aguda, antes llamado flemón pancreático, ahora ya no se llama así, se llama colección necrótica aguda. Más de 4 semanas
cambia de nombre y se llama necrosis pancreática encapsulada o el WON, ¿no? Entonces, eso se llamaba antes, se llamaba absceso pancreático, pero ahora ya cambió de nombre y ese es su nombre. Bueno, todavía en algunos hospitales todavía toman los nombres antiguos, pero deberíamos cambiarlo a eso, ¿no? Porque ahí el manejo está mucho más establecido, ¿no? Con una mejor nomenclatura. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Igual, ¿no? En su examen va a venir una imagen de estas, va a venir. Ustedes tienen que llegar a su diagnóstico, ¿no? Entonces, la imagen va a venir una de estas tomografías que tiene que decir cuál de esas es. Entonces, para saber cuál es, ustedes tienen que primero el tiempo, ¿no? Entonces, pacientes con pancreatitis aguda edematosa pueden ser estas dos. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Con una colección fluida peripancreática en un paciente con pancreatitis intersticial o edematosa menos de 4 semanas, al igual que el pseudoquiste, que en esta también es edematosa, pero es más de 4 semanas, ambos son homogéneos, ¿no? Contenido líquido homogéneo. Densidad líquida, tienen acá no hay pared, porque es el mismo tiempo. Recuerden que cuanto más tiempo ya tiene pared, cuanto es menos tiempo no hay una pared. O sea, acá no hay pared definida, acá sí tenemos una pared bastante clara, ¿no? Ustedes pueden verla, ahí se ve la pared muy notoria. Algo importante que en ambas son fuera del páncreas, está peripancreático, ¿no? No está fuera del páncreas, mientras cuando en la pancreatitis aguda necrotizante, menos de 4 semanas, en ambos, allí es más de 4 semanas, en ambos es heterogéneo, porque recordemos que son detritus, ¿no? Es necrosis pancreática, entonces se ve heterogéneo porque hay líquido y no líquido. Acá no hay pared, ¿no? No tiene pared porque es menos de 4 semanas. Cuando es más de 4 ya tiene una pared definida. Y puede ser tanto como intra o peripancreática, en ambas, ¿no? Entonces, ahí va las diferencias. Ustedes tienen que tratar de memorizarlo de esa manera, ¿no? Entonces recuerden que en la edematosa siempre es homogéneo y es líquido. Cuando es necrotizante es heterogéneo y puede estar dentro o fuera del páncreas. Por ejemplo, esta imagen, a ver, ¿qué les parece? A ver, compañera, la última de esta columna, ¿qué te parece esta imagen? Míralo, porque señala la flechita está señalando acá un área y acá también. Porque ese es el páncreas, ¿no? Este es el páncreas. ¿Qué puede estar fuera del páncreas? ¿Qué puede estar fuera del páncreas? Que uno es la densidad, ¿no? Es una densidad homogénea, ¿no? Es homogéneo. Ustedes pueden ver, es homogéneo, no tiene pared, está fuera del páncreas. Ese páncreas, vemos que está un poquito edematoso, un poquito irregular, pero no tiene zonas, ¿no? de necrosis. Entonces, ¿qué puede ser? Si hemos explicado que paciente con pancreatitis aguda, colecciones fuera del páncreas, homogénea, sin pared, ¿qué es? Colección líquida, ¿no? Colección líquida aguda peripancreática, ese es el diagnóstico, ¿no? Entonces, y luego más siguiente vamos a avanzar un poquito más rápido. Colección necrótica aguda, ¿por qué? Porque es heterogéneo y está dentro del páncreas, no tiene pared. ¿Por qué pseudoquiste pancreático? Porque está fuera del páncreas, el páncreas está fuera del páncreas, son dos colecciones, tiene una pared, ¿no? Tiene una pared y es homogéneo. Entonces ahí no hay duda. Por eso cuando tenemos dudas entre pseudoquiste y un WON, una colección necrótica encapsulada, pedimos la resonancia, nos ayuda. En este caso, por ejemplo, tenemos una colección intrapancreática, ¿no? Claramente se ve dentro del páncreas, que también tiene aire, y ahí tiene una pared, ¿no? Una pared acá. Hay pared. Entonces, ¿y qué dice, no? Paciente de 50 años tuvo pancreatitis aguda hace un mes. Entonces ya, tiempo, más de 4 semanas, intrapancreático, heterogéneo con aire, ¿qué es? Un WON, ¿no? Una
fibrosis pancreática encapsulada. Entonces es importante que sepan diferenciar. Otro, vamos al tratamiento. ¿Cómo lo manejamos? Importante aquí la fluidoterapia, los analgésicos y la nutrición. ¿Por qué ponemos en una balanza tanto pulmón, corazón? Porque recordemos que en pacientes con patologías pulmonares, si es que yo hidrato mucho, ¿qué va a pasar? Se va a congestionar. Entonces, pacientes nefrópatas, le doy mucho hidratación, ¿qué va a pasar? Va a ser edema, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, que tengan problemas cardiopulmonares y que tengan problemas renales. Entonces, en ellos hay que tener mucho cuidado en hidratación. Entonces, vamos a hablar esto antes de que es importante definir cuál es el día cero. El día cero es el día que el paciente inicia el dolor más intenso. Dice, ayer fue que tuve el dolor más fuerte de mi vida, tuve un dolor muy intenso. Ahí es el día cero, de ahí empieza todo, de ahí contamos, ¿no? De ahí contamos para los 8 días, las siguientes semanas. Las horas doradas decimos a partir de los primeros 73 días, 72 horas. ¿Por qué? Porque esos días son clave para el pronóstico del paciente. Si ustedes manejan adecuadamente esos 3 días, va a ir bien. Luego, ¿por qué hidratamos? Ya dijimos, uno es para compensar las pérdidas, otro es para mantener la perfusión del páncreas, al igual que el cerebro, no se han hecho neurología. Si uno no tiene una buena perfusión, el tejido se desvitaliza, no llega a llegar nutrientes y bueno, se necrosa y ya, entonces ahí se infecta. Luego hay que hacerlo también dentro de las primeras 24 horas idealmente, ¿no? Y debe ser una hidratación moderada. Acá ha habido bastantes consensos que han hablado, inicialmente se hablaba hace como, les hablo, 15 años, ¿no? Hidratación agresiva, les ponían 5, 6 litros por doble vía, pero después se ha hecho estudios y hemos comparado cuál es, ¿no? Cuál va mejor, hidratarlo de manera agresiva, moderada o no mucho, ¿no? Entonces no debe ser agresiva, debe ser moderada. Pero también depende, como dijimos, del tipo de pancreatitis. Si es leve, ahí no requiere tanto, ¿no? Si es moderadamente severa, ahí es donde requiere hidratación. ¿Con qué hidratamos? Tenemos dos opciones, ¿no? Ringer lactato o suero salino. Entonces, se han comparado los dos, es igual gravedad y complicaciones locales sistémicas. Lo que tal vez nos ayuda un poco Ringer lactato es que da menos inflamación, hacen menos IRS y la PCR no se eleva tanto. Y el suero salino hay más acidosis perclorémica, ¿no? Entonces, estas diferencias. Idealmente se puede utilizar las dos, pero de manera preferente Ringer lactato. Entonces, aquí tenemos el resumen. Como les dije, cuando es leve es un bajo requerimiento de IRS, lo normal, no más. ¿Por qué? Porque ahí no hay complicaciones locales ni sistémicas, no hay secuestro de líquidos. Mientras que por fisiopatología, cuando ya es moderadamente severa o es severa, ya hay complicaciones locales, mayor secuestro de líquidos, hay hemoconcentración, un hematocrito elevado y un flujo muy bajo. En este caso sí ayudaría hidratarlo, ¿no? De manera moderada, como ya hemos comentado. Pues acá en esta posición podemos ver que debería ser, además de moderada, debe ser dirigido a objetivos. ¿Qué objetivos? Clínicos, que el paciente que está taquicárdico, bajemos la frecuencia cardíaca. Si está con un flujo urinario muy bajo, tiene que estar más de 0.51, un cc kilo-hora idealmente. Otro, que el hematocrito baje, ¿no? De menos de 44. Que baje la creatinina, que baje la urea, ¿no? Eso nos va a ayudar para decir que estamos hidratando adecuadamente. Y cuando lo hacemos, una vez que al paciente le colocamos los líquidos, esperamos las primeras 12 horas y pedimos exámenes, ¿no? Es por eso que el control de la pancreatitis es con exámenes. ¿Qué pedimos? Un hemograma, pedimos una creatinina, una urea. O sea, los exámenes se piden con un objetivo. Con el objetivo de controlar si es que están mejorando. Porque si digamos, ya, el paciente ingresó, le coloqué líquidos y al día siguiente yo veo que no mejoró, o sea, que sigue el hematocrito elevado, sigue la creatinina elevada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está bien mi hidratación, que tengo que aumentarle más líquidos, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? No es que yo le pida exámenes por pedir.
es porque yo quiero que cumpla los objetivos. Entonces, si yo veo que no está mejorando, le aumento más líquido, ¿no? Entonces, para eso sirven los exámenes. Entonces, ¿cómo debemos hidratar? Como dice acá, ¿no? Si el paciente tiene shock, signos de hipovolemia o deshidratación, iniciamos con un bolo de 10 mililitros por kilo. Por ejemplo, paciente que pesa 80 kilos, le damos un bolo de 800. Después, ¿cuánto continuamos? 1.5 cc kilo hora, ¿no? Entonces, estos montos son los que salen en el guía de salud. Este colocado en el salud le dice, ¿no? De 150 a 600, ¿no? Es la guía de salud que está acá, del 2023. Entonces, que habla de esa cantidad de fluidos. Si no está deshidratado o no hay hipovolemia, solo 1.5 kilo hora, ¿no? Entonces, es importante ese valor. Entonces, ¿y cómo es que llegamos a eso? A esa cantidad, porque se hizo un estudio a nivel internacional, es un estudio randomizado, doble ciego, en múltiples lugares, entonces donde se llamaba Water. Ustedes pueden buscarlo en internet, es un estudio que se hizo a nivel multicéntrico, donde se ha llegado a esa conclusión. Con esa hidratación los pacientes van mejor, ¿no? Que ser muy agresivo o no sea. Entonces, ¿cuándo digo que tiene hipovolemia el paciente? Cuando hay alguno de estos signos, ¿no? Si está con la elevada, o sea, no necesariamente con falla de órganos, que somos más de 1.9 de la creatinina, sino 1.1, hematocrito elevado, una diuresis menos 0.75, una presión arterial sistólica menos de 90, o que tenga sed. Si el paciente te dice tengo sed, ¿qué requiere? Líquido, pues, ¿no? Entonces, ustedes tienen que también saber preguntar, escucharlos, ¿no? Entonces, si tuviera alguno de estos, ¿qué hacemos? Le damos su bolito durante 2 horas, que le pasen el bolo en 10 minutos, ¿no? En 2 horas es suficiente. Luego continuamos con 1.5 y luego a las 12 horas reevaluamos, ¿no? Y reevaluamos con qué, con exámenes de sangre, con hemograma, creatinina, y además ya podría alimentar. Si el dolor del paciente ha disminuido menos de 5/10 y el paciente ya está en condiciones de comer, o sea, ya no hay mucho dolor, no hay náusea, no hay vómito, hay ruidos abdominales, entonces podríamos iniciar la dieta, ¿no? Y nuevamente revalamos volemia. Si el paciente está con sobrecarga de fluidos, suspendemos. Si está normovolémico, continuamos, ¿no? ¿Hasta cuánto? Hasta 3 días por continuar la hidratación. Si está hipovolémico, damos otro bolito, ¿no? Entonces importa mucho que ustedes verifiquen eso. Y cuando digo que hay sobrecarga de fluidos, cuando cumple alguno de estos criterios, ¿no? Al menos uno de los 3 criterios, ¿no? Entonces tenemos que evaluar. Entonces, la idea no es le colocan su vía y lo dejan hasta el día siguiente, no. Tienen que ustedes controlar y ver si está adecuadamente hidratado. Entonces, luego, con respecto a la nutrición, por vía oral, ¿de qué depende, no? Darle por nasogástrico, regional o por la boca. Si el paciente es hepatitis leve, o moderadamente severa, y el paciente se ve capaz de comer, o sea, como que no hay vómito, pues podríamos iniciar. Luego, si el paciente está sedado, ya hay que iniciar una nutrición, pero por sonda nasolingual o nasogástrica. Depende de eso, las sondas, depende mucho. Ahorita lo vamos a revisar. Primero por vía oral, ¿con qué damos? Con el dolor menos de 5/10, que tenga apetito. ¿Y con qué iniciamos? Con una dieta blanda hipograsa, ¿no? Entonces, la guía es muy clara en este aspecto. Todavía en los hospitales no hay muy buena adherencia con respecto a esto, porque casi siempre hay el miedo, ¿no? El temor. ¿Y qué hacemos? Iniciamos con dieta líquida restringida, dieta líquida amplia y dieta blanda. Pero ya los estudios han demostrado que deberíamos ir de frente a una dieta blanda hipograsa, ¿no? Entonces es algo que todavía está comenzando a ser más en los hospitales, pero todavía como que hay mucho temor, porque como que ya comió y le dolió, entonces ya. Pero hay que saber que el dolor ya se inicia cuando el dolor baja, no desaparece, ¿no? Y que no tenga estos síntomas, ¿no? Que al menos no haya que no haya mucho dolor. Si estos scores ya es menos de 5, podríamos iniciar también. Entonces, ¿cuándo decidimos las sondas? También suele ser la pregunta de su examen. 1. Se ha comparado, ¿no? Ambas sondas. Vemos que ambas sondas, nasogástrica y longitudinal, van igual. Hay un mínimo incremento no significativo en la sonda
nasogástrica, ¿no? En la mortalidad, pero no es significativo. Entonces, decimos que ambas se dan por igual, solo se indica la nasoyeyunal cuando hay vómitos persistentes, hay una compresión extrínseca en el duodeno. ¿Qué podría comprimir duodeno? La necrosis. Paciente con necrosis pancreática podría comprimir el duodeno. En el duodeno, si comprime el duodeno, le colocas un nasogástrico, lógicamente que va a vomitar, pues no va a pasar. Entonces, en ese caso, sí colocar una sonda nasoyeyunal. O cuando la bolsa de zona nasogástrica de drenaje tenemos más de 350, también hay que indicarlo. Cuando el drenaje por sonda es alto, también hay que indicar una zona nasoyeyunal. O cuando, por ejemplo, también tengamos una gastroparesia diabética. En ese caso, también tenemos que indicarlo. Entonces, son excepciones, no es en todos. ¿Por qué nutrimos con un nutriente isoosmolar, ¿no? Que es el osmolar, es lo que se suele utilizar en los hospitales. Y tiene que el osmolar es para nutrición en intestino, ¿no? Por eso es isoosmolar. Luego, todo esto lo he sacado de su guía de salud, que dice que en la no severa debería darse dieta máximo en 48 horas, ¿no? Debería iniciarse la dieta. Pero cuando es severa, lo máximo que podrían esperar es 72 horas. Debería ser nutrición integral. Porque si ustedes demoran más en darle comer a un paciente, ese páncreas va a estar mucho más, o sea, la necrosis va a aumentar, va a incrementar y va a haber infecciones. Entonces es importante, por eso, una nutrición integral temprana. Entonces puede ser el paciente sin comer una semana, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? Ese páncreas va a tener más necrosis y lo más peligroso, más infecciones, ¿no? Analgésicos, ¿qué utilizamos para el dolor? Eso debe ser individualizado. Antes se decía solo opioides, pero ahora no. Ahora vemos que también los AINES son efectivos. En los hospitales tenemos metamisol. Ustedes en su serum podrían mandar a un paciente con 2 gramos de metamisol, con su iosina, y lo pueden mandar así a los hospitales, ¿no? Y también, si es que no mejora con eso, recién subimos escalas, ¿no? Vamos a tramadol, vamos a fentanilo, petidina y así. Entonces, pero se pueden utilizar los AINES. Por ejemplo, esta es de la guía de salud, que dice ahí, no, primero inicien con tramadol, después duplicamos el tramadol, si no mejora con eso ya damos morfina, y si no mejora recién nos vamos a petidina. Luego, con respecto a la antibioticoterapia, también es un punto muy importante, ¿no? Como ya les he explicado varias veces, que la antibioticoterapia no es profiláctica, ¿no? No se da para prevenir, sino cuando ya haya una sospecha alta o yo tengo exámenes que me ayudan para ver que ya es una necrosis que está infectada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este estudio se ha comparado, ¿no? Pacientes con parálisis aguda, y a este porcentaje, este número de pacientes, se ha guiado el usar antibióticos según la procalcitonina. Si la proca estaba elevada, más de 1, recién iniciaban los antibióticos. Entonces, en este otro grupo, solo definido por el juicio médico, o sea, que el paciente esté taquicardio, que esté con fiebre, que tenga una PCR elevada, les daban antibióticos. Entonces, se han comparado, entonces, hay más uso de antibióticos cuando es basado en juicio médico, ¿no? Entonces, pero en ambos, con similares infecciones, mortalidad. Entonces, ¿qué se saca de este estudio? Que uno debe basarse más en la procalcitonina. De una procalcitonina elevada es mejor para poder iniciar antibióticos, ¿no? Entonces, si la proca está elevada, más de 1, principalmente ya después de la semana recién yo inicio antibióticos, ¿no? Entonces, con eso ayudo que sea más objetivo, ¿no? Luego, ¿por qué es importante? Acá también le resaltamos, ¿no? De 100 pancreatitis, 10 hacen colecciones agudas líquidas peripancreáticas, que bueno, esas se absorben solas y no hay mucho problema. 72 no les pasa nada, no se complican absolutamente nada. Pero de estas, 17 van a tener necrosis pancreática o de la grasa peripancreática. Y de estos, 4 se van a infectar. Entonces, de 100 son 4. Entonces, quiere decir que, ¿quiénes requieren antibiótico? Solo esos 4.
¿no? O sea, ¿para qué darles a todos cuando solamente requieren ellos, ¿no? Entonces, ¿y por qué se da la infección? ¿Por qué se infecta esa necrosis? Porque hay una traslocación bacteriana, ¿no? La primera semana es cuando hay la traslocación bacteriana. Como dije, hasta un 20% de los pacientes con pancreatitis aguda tienen ADN de bacilos gram negativos en sangre durante la primera semana. ¿Y eso qué significa? Traslocación bacteriana. Entonces, esas bacterias que están en sangre van a colonizar el tejido desvitalizado. O sea, es un caldo de cultivo, ¿no? Entonces, por eso, infección clínica es infrecuente, rarísimo cuando no hay necrosis, ¿no? O sea, ¿qué se va a infectar si no hay dónde, ¿no? Entonces, normalmente el tejido que se infecta es el tejido desvitalizado, ¿no? El tejido muerto. Entonces, es importante que eso lo tomen en cuenta, porque a veces se da antibióticos a todo paciente que vea necrosis, ya, antibiótico. En realidad, no toda la necrosis se infecta, es cierto que tiene más porcentaje, pero no son todos. Entonces, ¿cómo manejamos, no? Estas necrosis, ¿no? Infectadas. Entonces, cuando hay infección de necrosis pancreática, de 0 a 4 semanas, normalmente ahí no se puede hacer drenaje ni endoscópico ni quirúrgico. ¿Por qué? Porque no tiene una pared. Cuando no hay pared, no se puede drenar. Ahí solo se podría hacer drenaje percutáneo. Entonces, el paciente, digamos, a las 2 semanas viene paciente de ya, 28 años con pancreatitis aguda, tomográficamente necrosis, colección necrótica aguda, con fiebre, PCR elevada, porque así termina más de 1. ¿Qué hay que hacer? Si tiene esa colección y está taquicárdico, la presión 90-60, está con antibióticos, no mejora, ¿qué hay que hacer? Drenarlo, porque ustedes saben que un absceso no drenado no va a mejorar, ¿no? Entonces ahí ustedes van a drenar, ¿no? Entonces ahí colocan, pero ¿qué drenaje? El percutáneo. Recién a partir de la 4ª semana hacemos drenaje, los 3, ¿no? Percutáneo, endoscópico, quirúrgico, ¿no? Recién a partir de la 4ª semana. ¿Por qué? Porque recién ahí tenemos pared. ¿Y cuándo sospechamos de necrosis? Cuando hay fiebre, hay un CIRS de novo. O sea, a partir de la segunda, o sea, como primera semana es normal el CIRS, ¿no? Pero después eso mejora. Pero si aparece un nuevo CIRS, o hay falla de órgano, o que hay un nuevo órgano que falla, que hay aire, ya digo que es una necrosis infectada. ¿Con qué tratamos? Primero, antibióticos. ¿Qué antibióticos? Principalmente carbapenémicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mejor penetrancia pancreática. Entonces, aquí está un gráfico cómo es que se hacen los drenajes, ¿no? Entonces, recordemos que la palabra drenaje habla de, más que todo, de colecciones líquidas, ¿no? O sea, drenamos cuando es líquido, ¿no? Por vía percutánea podría salir porque es líquido. Por vía endoscópica también tenemos unas prótesis metálicas que se colocan en el estómago, ¿no? Conectan el estómago con la colección y drenan, ¿no? Sale un líquido achocolatado. Pero hablamos de necrosectomía cuando es un debridamiento, o sea, cuando sacamos necrosis, ¿no? O sea, sacamos, en este caso, ustedes ven detritus, ¿no? Entonces también se hace por vía endoscópica, también se colocan en stent y se sacan con unas asas, se sacan, se comienza a lavar, a limpiar y a extraer todo ese tejido necrótico. O también por la vía quirúrgica, que es un tipo de tema bar, ¿no? Se ingresa por laparoscopio y por la fosa renal izquierda y se comienza a debridar, ¿no? Sacar todo ese tejido necrótico, ¿no? Esos son tipos de drenaje. Luego, la pregunta, ¿no? ¿Cuándo hacemos CEPRE en pancreatitis? Solamente cuando hay colangitis. Solamente se hace en este caso. Cuando hay pancreatitis con predictores de obstrucción biliar, o sea que hay un patrón colestásico, podríamos hacer, pero ahí no es urgente, ¿no? Se hace urgente es aquí. Pero cuando no hay predictores de obstrucción biliar, ahí no se hace CEPRE, ¿no? No está indicado. Entonces acá les resume este cuadrito. Colangitis aguda debe hacerse CEPRE urgente en menos de 24 horas. Si no hay colangitis, pero hay obstrucción biliar, también hay que hacer CEPRE, pero ya no es urgente. Hasta 3 días, 5 días se puede realizar. Si no hay obstrucción biliar, no se hace CEPRE. Después, nada más, bueno, eso es finalmente las conclusiones, ¿no? La fibroterapia que es importante,
la analgesia, la dieta, la CEPRE, ¿no? Solo si hay colangitis aguda, debe ser urgente. La procalcitonina ayuda para definir si utilizamos o no antibióticos, ¿no? Y ahora vamos a irnos a un casito. A ver. Compañero, a ver, de este lado, ¿cuál es por favor el casito? Sí. Varón de 54 años que acude a urgencias por dolor abdominal epigástrico de instauración brusca en las últimas 24 horas. Irradiado en cinturón con vómitos asociados, sin fiebre, termometrada ni tiritona. Es calofrío. Sin antecedentes de interés salvo cólicos biliares a repetición, pendiente de colicistectomía electiva por parte de cirugía general, no toma medicación a diario. A la exploración, su presión está en 160-100, frecuencia cardíaca 100, frecuencia respiratoria 14, buen nivel de conciencia, orientado y colaborador, auscultación cardíaca normal, salvo mínimos crepitantes en ambas bases, abdomen blando, doloroso en epigastrio, con defensa voluntaria, sin peritonismo, Murphy negativo, Blemberg negativo, sin edemas de miembros inferiores. A ver, siguiente, por favor. En urgencias se realizan varias pruebas complementarias, radiografía de tórax, mínimo derrame pleural bilateral, analítica de orina, sedimento normal. En sangre destaca la leucocitosis de 16.000, CREA de 1.2, urea de 60, amilasa de 1200, LDH de 360, AST 120, ALT 144, bilirrubinas totales de 1.2 y una PCR de 12. En la ecografía abdominal normal, salvo páncreas edematoso con un líquido libre en flancos, microlitiasis en vesícula biliar, paredes de la vesícula adelgazadas y un Murphy ecográfico negativo, vía biliar no dilatada. Entonces hasta ahí, ¿qué diagnóstico tenemos? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues tenemos ya, tiene un cuadro clínico. Pancreatitis. Ya. ¿Por qué? Porque tenemos el dolor y tenemos la amilasa y también tenemos la ecografía, ¿no? Que también se ve un páncreas edematoso. Ya, ahí tenemos las tres. Ahora vamos a ver el manejo. Para el manejo inicial de este paciente, ¿qué tendríamos que hacer? Se queda en NPO, ¿no? Sí. Hidratamos. ¿Con qué hidratamos? Hay que buscar signos de hipovolemia. ¿Qué signos de hipovolemia tenemos acá? La urea, la creatinina, ¿no? Creo. Más de 1.1. Tenemos también los signos, ¿no? La presión arterial 160-100, la frecuencia cardíaca ahí. Ya hay marcadores de CIRS, ¿no? Entonces, a ver, ahí, con eso vamos a irnos a la primera pregunta. Con la información disponible, ¿cuál de las siguientes opciones consideraría como correcta? Para eso tienen que saberse el score de VISA, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es su respuesta? A ver, compañero, léenos las alternativas y danos tu respuesta. Estamos ante una pancreatitis aguda, BISAP 2. A la llegada se debería ingresar al paciente en dieta absoluta, al menos 72 horas, y solicitar de forma sistemática una tomografía computarizada de abdomen a las 48 a 72 horas. B. Estamos ante una pancreatitis aguda, BISAP 2. A la llegada se debería ingresar al paciente en dieta absoluta, reiniciando la dieta lo antes posible y asociando antibiótico-terapia de amplio espectro por datos analíticos de colangitis aguda asociada. C. Estamos ante una sospecha de cólico biliar complicado con reacción pancreática asociada, por lo que se realizaría el ingreso una colangioresonancia magnética. D. Estamos ante una pancreatitis aguda, BISAP 3. A la llegada se debería ingresar al paciente en dieta absoluta en el menor tiempo posible y según evolución clínico analítico se optaría por realizar una tomografía computarizada a las 72 horas del inicio del cuadro. Respuesta. La clave es el VISA, ¿no? Sí. Era BISAP, sí creo que es BISAP 2. ¿Por qué? Porque tiene urea más Tiene de urea 42 elevada. y tiene fusión pleural. Y estaba pensando, ¿cuál es? ¿Tiene criterio de decir? Tiene que decir, tiene, porque tiene la leucocitosis, ¿no? Tiene, y también tiene la frecuencia cardíaca, 2 de 3. Entonces, Con 12 se considera así. claro, o sea, ya es 3, es un BISAP 3, ¿no? Porque tiene derrame pleural, tiene la urea y tiene video de CIRS, ¿no? Sí, claro. Ya es un BISAP 3. La D. De que va a NPO y va se ingresa al paciente en dieta absoluta, NPO, pues, ¿no? Y la tomografía recién a partir del tercer día. O sea, no deberíamos pedirle a todos, ¿no? O tampoco antibióticos, porque tampoco no es colangitis, ¿no?
colangitis tendría que haber dilatación de vías biliares. Entonces, tampoco es cólico biliar, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, igual así lo tiene su examen, ¿no? Tienen que memorizarse al menos el pizarro. Luego ya. Este paciente, a ver, su compañera, por favor. El paciente evoluciona de forma desfavorable desde el punto de vista clínico, con lenta instauración de la diarrea y aumento de reactantes de fase aguda. En la analítica de control, a las 48 horas destaca leucocitos de 14.000, creatinina de 0,98, AST de 40, ALT de 53, IgT de 89, FAS de 115, bilirrubina total de 0,98, PCR de 340, procalcitonina de 0,05. El paciente experimenta fiebre termometrada de 38,3 sin tiritonas, dolor abdominal controlado. Entonces, a ver, la siguiente, continúa, por favor. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones consideraría falsa? Léela, por favor. Ahí está. Extraería hemocultivos en el momento de la fiebre y descartaría otros focos plausibles, radiografía de tórax, pseudocultivo y revisión de vías periféricas para descartar flebitis. Dada evolución de pancreatitis y aparición de fiebre, solicitaría un TAC de abdomen preferente. Mantendría dieta oral y no le retiraría salvo aparición de síntomas obstructivos. Y dado que estamos ante una pancreatitis aguda de origen biliar con evolución torcida, comentaría el caso como unidad de endoscopía para la revisión de una siempre con la fotografía retrograda endoscópica. ¿Cuál es la falsa? Ah, la falsa, ¿verdad? ¿Cuál es la falsa? A ver. Vamos. Bueno, ya. Acá yo creo que ya primero. Hemocultivo sí, paciente con fiebre, hay que pedir hemocultivo para ver dónde es la fiebre, ¿no? Placa de tórax, urocultivos, ¿por qué? Porque estamos en el día 3. En el día 3 es raro que sea el páncreas, ¿no? Es más por otros focos. Ya, tomografía sí porque está yendo mal, ¿no? Ya. Dieta, claro, debería seguir comiendo. ¿Por qué? Porque dice que el dolor ya se controló, debería seguir comiendo. Pero acá dice CEPRE. Paciente, ¿cuándo se hace CEPRE? Cuando hay una colangitis. Si él tiene colangitis, no tiene. Entonces es de la falsa. Ya, luego, este paciente dice que es diagnosticada de una bacteremia por catéter, ¿no? Secundario estafilococo aureus, penicilino sensible, que responde de forma favorable tras 10 días de tratamiento con clorfacilina y se retira la vía periférica responsable. O sea, encuentran una flebitis, ¿no? Que es por la bacteremia. En 72 horas del examen, bueno, hace una tomografía, su objetivo pancreatitis aguda necrotizante, con necrosis del 50% del parénquima pancreático, grado elevado, tiene más de 2 colecciones, ¿no? Con colecciones líquidas asociadas peripancreáticas y a distancia. Se inicia pancreatina. ¿Qué es pancreatina? Son enzimas pancreáticas, de 50.000 unidades con las comidas principales, pero el paciente comienza en torno al día 14, llevamos 2 semanas, saciedad precoz, dolor abdominal postprandial, se hace una nueva tomografía a los 16 días y vemos esta imagen. ¿Qué pueden ver ahí? A ver. Primero ubiquemos el páncreas, ¿no? ¿Dónde está el páncreas? ¿Qué es lo que tiene acá? ¿Qué hay acá? Entonces, ¿qué es? A ver, acá vamos a tener las alternativas. A ver, la siguiente. Por favor, léenos. Estamos ante una condición aguda necrótica que está causando un síndrome compresivo sobre las intestinales, por lo que nos decantaríamos por un drenaje mínimamente invasivo. B. Estamos ante un pseudopuesto estéril, por lo que no tiene indicación de drenaje. C. Estamos ante una colección aguda peripancreática fluida que mide más de 6 centímetros, por lo que está indicado de drenaje mínimamente invasivo. D. Estamos ante un cuadro necrosis que está causando un síndrome compresivo sobre las intestinales, por lo que estaría indicada la necrosectomía quirúrgica como primera elección. Ya, entonces acá primero, para responder a esa pregunta, que es importante el tiempo, ¿no? 16 días, eso es menos de 4 semanas. Entonces, de ahí solo te quedan 2 opciones. O es colección necrótica aguda o es una colección líquida peripancreática. Pero si ustedes ven la imagen, No, ¿qué se ve?
Es un páncreas heterogéneo, ¿no? No tiene pared, está intrapancreático, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? La respuesta, a ver su compañera. Esa es una colección necrótica, ¿no? Una colección necrótica aguda que está causando síndrome de compresión a las células intestinales y hay que hacer un drenaje, ¿no? ¿Qué drenaje haríamos? Dijimos menos de 4 semanas, percutáneo, ¿no? Entonces, ¿cuál drenaje? Percutáneo y ahí está, ¿no? Se le hace un drenaje percutáneo, aquí está el catéter, se drena un líquido seroso, no purulento y que no se aisló ningún germen, ¿no? Entonces, el paciente fue bien. Pero, a ver, continúa por favor. El paciente evoluciona de forma favorable durante los siguientes 10 días. Es dado de alta por mejoría clínica con práctica normalización de los reactantes de fase aguda y con tolerancia oral completa. Se cita en un mes en la consulta externa de pancreatología con una tomografía de abdomen de control, elastasa fecal y analítica de sangre completa, incluido insulina, péptido C y hemoglobina glicosilada. No obstante, el paciente acude nuevamente al servicio de urgencias 5 días después por vómitos e intolerancia oral. Se realiza una nueva tomografía abdominal observando lo siguiente. Entonces el paciente fue muy bien, ya casi 10 días más, o vamos casi ya un mes, ¿no? Entonces el paciente, ¿por qué le piden estos exámenes? Una tomografía nueva y una elastasa fecal. ¿Eso por qué? Porque los pacientes podrían hacer una insuficiencia pancreática exocrina. Recuerden que tenía más del 50% del páncreas necrótico, ¿no? Entonces puede hacer una insuficiencia pancreática exocrina y eso podría causar diarrea y podría causar insuficiencia. Y con esto lo vemos. Luego, pedimos insulina, péptido C y glicosilada. ¿Por qué? Porque puede hacer diabetes también, ¿no? Es una complicación de la hepatitis aguda, necrotizante, hacen diabetes tipo 3C, ¿no? Entonces, por eso pedimos esto. Pero el paciente dice, le hacen todo eso, sale normal, pero después pasan 5 días más y viene por vómitos, ¿no? Vómitos sin intolerancia oral. ¿Qué ven en esta imagen, no? Esto, ¿no? Esta colección es una colección, pero acá tiene aire y acá es líquido, ¿no? Tiene aire y tiene líquido. Pero recuerden que esa colección no estuvo antes, ¿no? Ya tuvo una colección, por eso se drenó. Entonces, teniendo en cuenta que la tomografía previa al alta, realizada 6 días antes del reingreso, no se objetivaban estos hallazgos, ¿qué prueba complementaria realizaría al paciente una vez ingresado? ¿Qué tenemos que hacerle? Pues, ¿qué examen nos ayudaría a determinar por qué tiene esa colección, ¿no? Entonces, uno, que pensaríamos el paciente ha hecho necrosis, ¿no? Esa colección no estuvo, entonces, que sea una colección necrótica encapsulada, o sea, un WON, no va, pues, ¿no? Pseudoquise tampoco, porque él no tuvo colección, entonces es algo nuevo. Entonces, ¿qué nuevo podría ser? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? O bueno, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es más fácil de ver, ¿no? Porque una ecografía no lo vamos a ver, ¿no? En una angiotec tendría que ser algo, no tampoco, ¿no? Angiografía, y más, pensaríamos que está pasando algo en la vía biliar o la vía pancreática, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayudaría a ver eso? La colangioresonancia, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo en este caso? En este caso lo que ha pasado es una disrupción del conducto de Wirsum. Se llama un síndrome del ducto desconectado. Entonces, ¿qué pasa acá? El Wirsum, por la necrosis, ha habido una disrupción. O sea, es como que se ha roto pues el conducto y por ahí sale, ¿no? Y se ha formado ese quiste. Por eso es que es algo nuevo que ha tenido y él no tenía eso, ¿no? Entonces, al final ha sucedido esto. Entonces, para hacer el diagnóstico de esto se hace una colangioresonancia y esto lo vemos. ¿Y cómo se trata? Se coloca una prótesis plástica, o sea, un pequeño tubito en el conducto Wirsum para hacer que se cierre, ¿no? Ese conducto. Entonces ese es el manejo, ¿no? Entonces ese es el cajito que les quise traer para que podamos ir practicando lo que hemos aprendido. El examen va a venir así, ¿no? Va a venir sus imágenes, van a venir las preguntas, van a todo enfocadas al manejo, ¿no? Y luego finalmente algo un poquito más cortito es esto, que en realidad es poco frecuente, por eso es que no vamos a ampliar tanto acá porque es una patología poco frecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces, la pancreatitis crónica, y bueno, hay una parálisis crónica, es un síndrome fibroinflamatorio patológico del páncreas en individuos con factores de riesgo genéticos, ¿no? Pacientes que ya vienen con una predisposición genética, ambientales
pancreatitis agudas a repetición y se caracteriza por dolor, ¿no? Episodios repetitivos de inflamación intestinal de densidad variable que ocasionan una injuria tisular crónica, ¿no? O sea, este páncreas ha estado constantemente con dolor, inflamación y se ha reemplazado ese parénquima normal por un tejido conectivo fibroso, un tejido cicatricial, ¿no? ¿Qué va a llegar a producir esto como consecuencia? Insuficiencia pancreática exocrina, que hablamos de mala absorción, diarrea, esteatorrea, o endocrina, diabetes, ¿no? Entonces, eso es lo que causa la pancreatitis crónica. Y causa aparte un dolor crónico, una disminución en la calidad de vida, ¿no? Entonces, esto es se ha cambiado, ¿no?, el paradigma con esta definición. Entonces, en epidemiología decimos que es raro, ¿no? En nuestro medio hasta 3 casos por 100.000 habitantes. ¿No? O sea, es raro, ¿no? Es por eso que no vamos a enfocarnos tanto en esto, porque es raro. La prevalencia es más, ¿no?, en países europeos, Asia, Norteamérica, ahí es más frecuente. En nuestro medio, no tanto. Acá también tenemos un esquema de la historia natural de la enfermedad. En este caso tenemos, ¿no?, por ejemplo, factores genéticos, ¿no?, de susceptibilidad, pacientes en el momento asintomático. Luego, la injuria, que puede ser el alcohol o la pancreatitis aguda a repetición, la pancreatitis aguda recurrente, que puede causar, ¿no?, que ya haya una susceptibilidad, ¿no?, que digamos no le operan al paciente de la vesícula, hace una pancreatitis, 2, 3, hasta 5 pancreatitis. Los 5 pancreatitis que hace con ese páncreas ya no tiene páncreas, un páncreas que ya está necrótico casi un 100%, ¿no? Recuerden que para que el páncreas todavía mantenga sus funciones, ¿cuál es lo mínimo que debemos tener de páncreas para que cumpla tanto función endocrina como exocrina? Es un 10%, ¿no? Con un 10% de páncreas todavía es funcional, ¿no? Pero una vez que ya bajamos menos ese 10, ya empiezan todas las complicaciones, ¿no? Entonces, en este momento ya no sucede. Después hay una pancreatitis aguda temprana, se detectan nuevamente biomarcadores, ¿no? Podría todavía resolver, pero si es que el estrés continúa, la injuria, ya es una pancreatitis crónica establecida. ¿Por qué? Porque hay una disregulación inmune, ya hay una disfunción de los acinos pancreáticos, igual unos islotes, y hay un dolor crónico, ¿no?, patológico, y puede cambiar a una metaplasia. El tejido cicatricial puede ser metaplasia y tiene más riesgo de cáncer también. Y el estadio final, que es cuando casi siempre los encontramos, ya hay fibrosis pancreática, ya hay una insuficiencia exocrina, como ya comentamos, hay mala absorción, hay diabetes, ¿no? Entonces, en este caso, ya todavía no solo va sintomático de soporte, ¿no? Esa es la idea. Y eso sucede, como ustedes pueden ver, en mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay que saber en qué etapa poder diferenciarlos. Los tipos de dolor, bueno, ahí pueden ver, ¿no? Tipo persistente con ataques agudos de dolor, puede ser también con pequeñas elevaciones. Aquí lo importante, que también se les va a preguntar en su examen teórico práctico, es cómo es, ¿no? ¿Qué es el sistema de identificación TIGARO, ¿no? Y qué significa cada una del acrónimo, ¿no? Entonces, este acrónimo TIGARO corresponde al T, ¿no?, de enfermedades tóxico-metabólicas, ¿no? I de idiopáticas, o la etiología idiopática. G de genéticas, A de autoinmunes, R de recurrentes y O de obstructivos. ¿Esto qué nos ayuda? Este acrónimo ayuda tanto es como una lista de verificación, es para ir diciendo ya, el paciente tiene pancreatitis crónica, yo voy buscando cada una de estas letras, ¿no?, cada una de las causas, ¿no? Y vemos qué hacemos, ¿no? ¿Cuál es la causa y cuál es el tratamiento? Para eso nos sirve, ¿no? Y también nos ayuda para hacer una evaluación integral, ¿no? Es importante que se memoricen eso, ¿no? Es el TIGARO. Acá tenemos unas imágenes que también nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, de T que hablamos, de tóxico-metabólicos, alcohol, tabaco, triglicéridos elevados, y de idiopáticos, ¿no? En este caso hay que hacer un seguimiento porque no sabemos qué es lo que le ha ocasionado. Genético, hay también genes alterados que van a causar, no van a predisponer que un paciente tenga la pancreatitis crónica. Autoinmune, ¿no? Acá en la terapia con inmunosupresión.
la recurrente, ¿no? Pancreatitis aguda recurrente, principalmente las pancreatitis agudas biliares, cuando hay obstrucción a nivel de la vía biliar. Entonces es importante saber esto porque con eso yo puedo determinar tanto la etiología como el tratamiento. Acá también, bueno, solamente para que vean los genes que están involucrados. En las enfermedades autoinmunes también, ¿no? Están relacionadas. Por ejemplo, la pancreatitis autoinmune también está relacionada con la colitis, ileitis terminal, cuando hay también a nivel de hígado colitis asociada a inmunoglobulinas G4, colitis fibrosante también asociada. Las enfermedades autoinmunes están relacionadas, es importante reconocerlas, ¿no? Entonces vamos a hablar de un poquito de la autoinmune. En este caso tenemos dos tipos, ¿no? La tipo 1, que es la clásica, asociada a inmunoglobulina G4. En este caso, en pacientes varones mayores de casi 50 años, a menudo sin mucho dolor, pero tienen una ictericia obstructiva y es típico en ellos el páncreas en salchicha, ¿no? Entonces, y la elevación de la inmunoglobulina G4. Este es lo típico en ellos. Y estas dos enfermedades con IgG sistémicas. ¿Cuál es? La colangitis, la nefritis. Y ambos responden a corticoides. Pero a diferencia de la clásica, es la idiopática ductocéntrica, que son pacientes más jóvenes. En este caso está asociada a colitis ulcerativa. Pero acá no hay elevaciones de IgG4 como esta, ¿no? Pero también responde a corticoides. Entonces acá tienen un resumen de ambas pancreatitis autoinmunes. La tipo 1 clásica, asociado a IgG4, ¿no? Y tiene síntomas también sistémicos. Y la tipo 2, pacientes más jóvenes, pero asociada más a colitis ulcerativa, ¿no? Y ambos responden muy bien a corticoides. Entonces lo típico en esta es el páncreas en salchicha, ¿no? Causas obstructivas, bueno, tenemos también el páncreas divisum, las estenosis ductales benignas o los tumores, ¿no? Entonces, estas obstrucciones a nivel del conducto biliar también llevan a fibrosis, ¿no? Entonces, la idea es buscarlas a tiempo y corregirlas, ¿no? Si es que hay cálculos a tiempo de que hay que extraerlos para que no causen la pancreatitis. La idiopática tenemos 3 tipos, ¿no? De esa también suele haber una pregunta en ese examen. Principalmente en pacientes, ¿no? ¿Cómo diferenciamos? Inicio temprano, pacientes muy jóvenes, 25 años. Tardío, entre 25 y 50. Ambos tienen un factor genético no asociado. Por ejemplo, inicio temprano, mutaciones en los genes. Y en la tropical, lo interesante de esto es que son pacientes jóvenes, pero está asociado a desnutrición. Y suelen tener calcificaciones en el páncreas. Eso es lo importante en esos pacientes, ¿no? Entonces, las preguntas, y también suele ser en zonas tropicales, por eso el nombre, ¿no? Las zonas tropicales. Normalmente son pacientes jóvenes que vienen con dolor abdominal continuo, recurrente, tienen una radiografía de abdomen o ecografía y se ve calcificaciones, ¿no? Entonces, y suelen tener desnutrición. Eso es un tipo de pancreatitis tropical que podría ser pregunta de su examen. Luego, el algoritmo diagnóstico, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos nuestro despistaje? Primero la sospecha. ¿Cuándo sospechamos que hay pancreatitis crónica? Cuando hay dolor. Dolor crónico en cinturón, de manera recurrente, con factores de riesgo no conocidos o que haya manifestaciones de malabsorción. Cuando ya hay malabsorción, ya eso es casi siempre pancreatitis crónica, pero estamos en un estadio final, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué exámenes pedimos? Pedimos una ecografía que podría ayudar a ver calcificaciones, no siempre, porque son tardías las calcificaciones. Y en este examen, el mejor examen vendría a ser la tomografía. Pero una tomografía con protocolo pancreático, así se solicita. TEM abdominal con protocolo de páncreas, con contraste. Así tienen que solicitar. O sea, no es lo mismo una tomografía abdominal con contraste que decir tomografía abdominal con protocolo de páncreas. Ahí tienen que pedirlo. Así podemos ver ya calcificaciones, dilataciones del conducto pancreático, atrofia glandular. Y también podemos pedir la resonancia magnética, la resonancia magnética o la resonancia con secretina. Eso nos ayuda para
evaluar, ¿no?, cómo está ese conducto Wilson y cuál es su funcionalidad. Entonces, la tomografía es el examen de primera línea. Entonces les preguntamos, ¿qué examen piden a un paciente con sospecha de pancreatitis crónica? La respuesta es una tomografía, ¿no?, porque es el examen que tiene mejor, o sea, inicialmente, ¿no?, una buena sensibilidad, pero es el examen de inicial. En caso de que acá no veamos adecuadamente o no tengamos un buen diagnóstico, recién nos vamos a la resonancia magnética con o sin secretina, y si es que no nos ayuda, recién vamos a la ecografía endoscópica, ¿no? Eso nos va a ayudar para ver si es que después de esto y esto no encontramos nada. Es mucho más sensible, ¿no?, para poder determinarles. Por ejemplo, en estas imágenes lo que resalta son las calcificaciones, ¿no? Las calcificaciones en páncreas casi siempre, ¿qué es? Pancreatitis crónica. Igual en esta imagen, acá en esta imagen vemos la colangioresonancia, vemos un conducto Wilson irregular, ¿no? Aquí está delgado, acá está dilatado, acá está estenosado, acá también, ¿no? Vemos que hay conducto de Wilson que acá no se nota casi nada, acá, y acá un poquito más. Entonces lo normal es que casi no se ve el conducto Wilson, ¿no? Es muy pequeño, para el momento es 1 milímetro que tiene de grosor, ¿no? Pero acá se puede ver que está pues no alterado. Igualmente acá, ¿no? Conducto Wilson que se ve irregular. Entonces eso es diagnóstico de pancreatitis crónica. Acá tenemos un esquema que nos lleva al diagnóstico. En este esquema, todo paciente que tenga síntomas, ¿no?, sospecha de pancreatitis crónica, que tiene síntomas de el dolor abdominal clásico, ¿no?, recurrente, insuficiencia endocrina o exocrina. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir una tomografía inicial. Tomografía de inicio y poder hacer una resonancia. En caso de que esto dé positivo, ya tenemos el diagnóstico. Si no es consistente, recién vamos a un estudio de una ecografía endoscópica. Si acá sale negativo, y seguimos sospechando, podremos pedir una resonancia con secretina. Si acá sale negativo, le tendríamos que pedir estudios genéticos para buscar pancreatitis crónica, y si esto sale negativo aún así, podemos hacer estudios histológicos, ¿no? ¿Con qué estudios? Bueno, acá salen con estudios histológicos, y si acá no sale nada, ya descartamos completamente, ¿no?, que sea una pancreatitis crónica. Pero son todos esos pasos que hay que seguir, ¿no?, para poder decir que tiene o no tiene. Luego acá tenemos también otro tipo de, según el tipo de pancreatitis y según la etiología, ¿no?, para determinar, por ejemplo, pacientes que tengan, ¿no?, dolor abdominal, maldigestión, pérdida de peso, intolerancia a la glucosa, tenemos que pedir esos exámenes, ¿no? Evaluamos el riesgo según el hígado, ¿no? Pues vemos si tiene consume alcohol, tratamos triglicéridos, vemos otro tipo, ¿no?, si consume algunas drogas, si tiene pancreatitis recurrente, si hay obstrucción, vemos si hay tumores. Acá está todo lo que pedimos, ¿no? Para ver malabsorción, que pedimos vitaminas A, D, K y la B12. Eso nos ayuda para ver malabsorción cuando hay problemas en el páncreas, ¿no? Entonces, eso es una que hay que solicitar. Y también, si sospechamos en otro tipo de patologías, también depende, ¿no?, de la historia familiar, si es que haya compromiso de otros órganos, con la fibrosis quística, pedimos el test de sudor. Entonces, dependiendo, ¿no?, de qué paciente nos estamos enfrentando, o si es que ya hay una colitis ulcerativa o una evidencia de inmunoglobulina G4 de más relacionadas, también tenemos que pedir, ¿no?, otros exámenes. Pedimos anticuerpos, pedimos la misma inmunoglobulina G4, ¿no?, para determinar. Entonces, acá lo importante es tratar el dolor. Muchas veces el dolor, hay que evitar el alcohol, el tabaco. Se usan analgésicos inicialmente, no opioides, ¿no?, paracetamol, ibuprofeno, AINES, y se puede utilizar neuromoduladores, como cuáles, pregabalina, gabapentina o antidepresivos tricíclicos, ¿no? Se usan también antioxidantes, ¿no? Tenemos selenio, vitamina C, usamos también metionina, y en caso que el dolor no ceda, se puede utilizar bloqueo del plexo celíaco, una tendoterapia pancreática o una cirugía pancreática, ¿no? Podemos llegar a eso según el dolor.
Luego también es importante la dieta. La dieta en nuestros pacientes que tienen mala absorción, es una dieta hipercalórica, hiperproteica, debe ser fraccionada en pequeñas y frecuentes comidas y se restringen las grasas de cadena larga. Y también se debería utilizar lo que son las, la lipasa, ¿no? Pedimos la pancreatina, ¿no? El creón. Utilizamos creón antes de las comidas. Utilizan de 10.000 a 20.000, ¿no? Unidades de creón. Entonces es una enfermedad y es bastante larga. O sea, cada vez que van a comer tienen que tomar sus pastillitas de pancreatina. Todas las veces que vayan a comer cualquier alimento. Luego también suplementamos con vitaminas, ¿no? ¿Cuáles? La A, D, E, K y la B12, ¿no? Y también tenemos que prevenir osteoporosis, ¿no? Porque justamente por la deficiencia de vitaminas. Igual, ¿no? Si hay diabetes pancreatogénica se trata igual, ¿no? Se utilizan los medicamentos como antidiabéticos orales, metformina, pero hay que monitorizar mucho la glucemia porque hacen hipoglicemias. Hay otro tipo de complicaciones como rupturas también de quistes, de pseudoquistes, fístulas pancreáticas, ascitis pancreática, pueden ser pseudoneurismas, ¿no? Son otras complicaciones que pueden hacer. Tienes el cuadrito final, ¿no? Para que igual podamos hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, paciente con sospecha de pancreatitis crónica, hay que hacer exámenes, ¿no? Exámenes, inicialmente el paciente viene con dolor abdominal clásico y lesión hepática endocrina y esofágica. Buscamos, ¿no? Mutaciones genéticas, polinomios genéticos y pedimos el examen, la tomografía o resonancia. Realmente la tomografía. Está negativo, fotografía. Está negativo, la resonancia con secreción. Está negativo, recién el estudio genético, ¿no? Y en todo caso, si sale positivo alguno, ya vamos al diagnóstico de pancreatitis crónica. ¿Con qué tratamos? Dijimos la dieta, evitamos alcohol, tabaco, con enzimas pancreáticas, manejo del dolor. El dolor persiste, nos vamos a aumentar enzimas pancreáticas, también asociamos IMP, ¿no? Omeprazol, y también si persiste el dolor, vemos tratamiento endoscópico con litotripsia de etacorpol. Y también puede dar un tratamiento quirúrgico en caso de que el dolor no mejore. Pues en realidad es una patología rara, no es muy frecuente en nuestro medio. Pero lo que deben saber es eso, ¿no? El hígado, el manejo general y cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que les quería traer. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Con toda confianza. Igual, si no preguntan ahora, les voy a preguntar en su examen, así que... En realidad, de eso no va a haber muchas preguntas, nomás que todo es de la aguda, porque es lo que más vemos, lo más frecuente. De acá puede que venga una o dos preguntas para su examen. Pero bueno, con lo que les he explicado y lo han comprendido bien, no se van a poder responder adecuadamente eso.